Discriminación, exclusión social e injusticias son dimensiones sociales que padecen millones de mexicanos. Sin duda, los débiles visuales, los ciegos, viven esta injusticia. De eso hablaremos hoy en el Estudio de México Social. La discapacidad visual es la segunda causa de limitación física en México. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, por cada 100 personas con discapacidad, 27 declararon tener dificultades para ver, aún usando lentes, lo cual representa alrededor de 1.6 millones de mexicanas y mexicanos con discapacidad visual. A nivel nacional, el 10.9% de las personas nacen con limitación visual heredada. El 42.1% adquieren la discapacidad visual como consecuencia de alguna enfermedad, el 7.1% a consecuencia de algún accidente y el 25.9% al llegar a la edad adulta avanzada. En México, es mayor el número de personas con limitaciones visuales en la edad adulta, ya que en adultos y adultos mayores se alcanza un 30% de discapacitados con limitaciones visuales, mientras que en niños y jóvenes se alcanza un 24%. Además de tener una discapacidad, las personas con limitaciones visuales viven carencias en materia de servicios de salud. De acuerdo al INEGI, el 30% de los niños y el 38% de los jóvenes con limitaciones visuales carecen de servicios médicos de salud pública. A nivel nacional, el 19.9% de las personas con dificultad para ver paga por cuenta propia los costos de los servicios de salud, ya que acude a instituciones privadas para atenderse. En materia de educación, solo 5 de cada 10 personas con discapacidad visual asisten a la escuela y es mínimo el porcentaje de quienes terminan el nivel superior. A nivel nacional, el 77% de las personas mayores de 15 años con limitaciones visuales son analfabetas y el 25% no terminaron ningún grado del sistema educativo nacional. En materia laboral, el 64% de la población con discapacidad visual no está activa económicamente y de las personas con limitaciones visuales que sí trabajan, en su mayoría solo logran ocupar puestos técnicos o con jerarquías subordinadas. 40.8% son obreros, 5.1% realiza trabajo sin pago, 6.4% son jornaleros o peones, 5.1% son ayudantes, apenas el 3.3% son patrones o empleadores y el 37.5% trabaja por su cuenta. En México, urge avanzar en materia de derechos de las personas con discapacidad para reconocer y proteger la calidad de vida de la población más vulnerable de nuestro país. De acuerdo al Censo 2010, la debilidad visual es la segunda discapacidad más importante en el país. Sin duda, una población que vive discriminación, exclusión y falta de acceso a todos los servicios. Por eso les agradezco mucho, Camerina y Estela, que estén en el Estudio de México Social, para hablar sobre la debilidad visual y la ceguera, para tener una dimensión de este enorme desafío que vive muchísimos, millones de poblaciones en nuestro país. Y quisiera empezar, Camerina, que si tú pudieras darnos este panorama, no sé si a nivel internacional y después a lo nacional, sobre cuál es la situación, o sea, cuántos mexicanos viven este proceso, dónde están, de qué rangos de edad. Danos una visión global para poder ir entendiendo este enorme desafío que viven los millones de mexicanos que tienen esta debilidad y sobre todo agradeciéndote que estés aquí en el estudio nuevamente. Muchísimas gracias, Mario Luis, por la invitación. Y como tú bien lo señalas, el tema de la discapacidad pues ha resultado invisible para muchos colectivos. En ese sentido, y hablando de números a nivel internacional, estamos hablando de 285 millones de personas con discapacidad visual. De ese número, 246 millones son personas con baja visión y 39 millones son personas con ceguera total. En ese sentido, también la Unión Latinoamericana de Ciegos da algunas cifras y refiere que son 10 millones de personas en América Latina con esta discapacidad, en donde el 80%, nuevamente una cantidad mayor, son personas con baja visión y el 20% restante son personas con ceguera. Así es. A nivel nacional, ¿cuáles serían las cifras que tenemos a la mano? De acuerdo al censo del 2010, el INEGI nos reporta que son 1.600.000 personas. Como esa cifra no es tan fácil de recordar, es mucho más fácil decir que 1 de cada 100 mexicanos tiene lo que se denomina discapacidad visual. Puede ser ceguera o baja visión. Como Came decía, en la OMS
también mucho más fácil de recordar que los millones de personas con ceguera o los millones de personas con baja visión, dice que de 7 personas con discapacidad, solo una es ciega totalmente. Las 6 restantes tienen lo que se llama baja visión, que significa que no se pueden hacer las cosas de la vida diaria, no se puede acceder a la lectoescritura más que con herramientas que les ayuden, que les ayuden a ampliar las letras o que les ayuden a acceder. La ceguera total no es lo más común, lo más frecuente es que tengamos baja visión. Y la baja visión no se resuelve con lentes. Esa es la mejor forma de saber cuando una persona tiene problemas refractivos o tiene ya baja visión. La baja visión no se resuelve con anteojos ni con una operación. O sea, se vive con esta incapacidad de poder hacer la vida cotidiana. Así es, a menos que haya adaptaciones que faciliten el que la persona sea autónoma e independiente, que es para lo que trabajamos básicamente las instituciones. Y en nuestro país, los 2 estados con mayor índice de discapacidad son Campeche y Tabasco. Extraño, ¿no? O sea, que estas 2 entidades del sureste, del Golfo, tengan esta promedio por arriba del promedio nacional. Por arriba del promedio nacional. Tabasco es el número 1, Campeche es el número 2 en discapacidad visual. Y los que menos tienen son Nuevo León y Baja California. Yo no sé por qué Baja California, me parece que es por la densidad poblacional también, ¿no? Pero por lo menos esos son los 2 extremos de las circunstancias. Campeche y Tabasco los que más tienen, Nuevo León y Baja California los que menos tienen. Y en medio pues está toda una gama. Pero obviamente esta discapacidad tiene una expresión demográfica. No sé si tenemos datos en términos de las personas que son débiles visuales. Si son todos los adultos mayores que vamos perdiendo esta capacidad y la ceguera se concentra en niños. No sé si tenemos datos que nos expliquen un poco quiénes son los que viven la ceguera total y quiénes son los que tienen esta incapacidad incluso de una vida cotidiana. No sé si tienen ustedes datos de eso. Bueno, nosotros tenemos referencias de que en este momento la discapacidad visual tiene una mayor incidencia en jóvenes y adultos. Estamos hablando entre edades entre 20 y los 40 años. Y una de las principales causas, además de la catarata, el glaucoma, es por un tema de diabetes, ¿no? Nosotros también decimos dentro de las organizaciones que el 80% de las causas de la discapacidad visual perfectamente se pudieron haber prevenido. Entonces, bueno, en el caso de la diabetes, pues evidentemente es un tema de alimentación. Y a las organizaciones es el mayor número de personas que están llegando. O sea, nuevamente la diabetes aparece como una de las causas más discapacitantes. Es el primer generador de ceguera del país. Actualmente. Actualmente. ¿Y esta realidad de que sean gente joven en general? Sí, es verdaderamente una tragedia, porque estamos hablando de jóvenes en la edad productiva, que empiezan a perder la vista por retinopatía diabética y que tienen que aprender tienen que reaprender a hacer sus cosas porque son perfectamente integrables laboralmente en el ámbito cultural y en el ámbito de la educación. Simplemente hay que primero aceptar este proceso tan complejo de haber perdido la vista o que se haya disminuido en una cantidad importante y después sí hay un proceso para poder reinsertarse laboralmente. Una persona ciega puede perfectamente desarrollar un empleo formal en prácticamente cualquier área. Sí, pero en un contexto de muy bajo empleo, entendemos un proceso, y quisiera que se refirieran, de discriminación. O sea, hay un contexto de poco empleo, pero también hay esta parte que se discrimina por la apariencia, pero también por una debilidad visual. O sea, yo no creo que esta ciudad, ninguna, haya logrado adaptarse para que las personas débiles visuales puedan transitar. ¿Cómo han percibido, cómo vives y cómo señalas tú este proceso de discriminación y exclusión en esta población? A ver, yo creo que es un gran reto de sensibilización hacia la comunidad.
En general, la gente no sabe sobre las capacidades y habilidades que pueden tener las personas con discapacidad visual. Necesitamos que se acerquen a ellas y que de verdad las conozcan para que se den cuenta todo el potencial que ellos pueden desarrollar. Indudablemente tenemos una legislación que nos obliga a la inclusión de personas con discapacidad, pero más allá de obligarnos a hacerlo o no, me parece que es un tema de actitud, porque a veces no nos damos cuenta que con nuestras actitudes generamos empatía o generamos rechazo hacia las personas. Entonces, el tener una mente abierta y el darnos oportunidad de conocer al otro me parece que es muy importante. Sí, pero también es cierto que nuestros entornos, nuestros espacios, digamos, las autoridades no logran tampoco hacer que se pueda convivir con las personas. O sea, mi amiga Covadonga, una queridísima amiga que siempre me asesora en estos temas, cada vez que pensamos o vemos una persona que está cruzando una calle, es un acto con su bastón, es un acto de una enorme valentía, audacia, y a veces hay alguien que tiene la actitud y la acompaña, pero la mayoría de las veces las personas pasan rápido. Entonces también creo que esta invisibilidad tiene que ver con una autoridad que no logra cumplir los mínimos. Y creo que ahí tenemos esta realidad de problemas de actitudes personales, falta de sensibilización, falta de convivencia, pero también omisiones de la autoridad. Sí, de hecho, yo quisiera que todos hiciéramos por lo menos un ejercicio mental de imaginarnos transitar de aquí al metro, Popotla, ¿no? sin ver. La ciudad no está preparada para las personas con discapacidad en general. Ahora, hablando de la discapacidad visual, se vuelve más complejo porque tampoco tenemos el civismo de no estacionarnos en batería de tal manera que no invadamos la banqueta. Luego hay muchos postes, hay una cantidad importante de personas que venden en la vía pública que ellos tienen que ir de alguna manera sorteando. Entonces, sí hay una falta de regulación por parte de la autoridad. Yo ahorita pensaba en las delegaciones que hicieron todo un esfuerzo por renovar las banquetas. Ya quisiera yo ver que ellos pudieran, y aquí voy a hablar de la discapacidad motriz, subir esa banqueta con una silla de ruedas, con la pendiente que le pusieron. Entonces, habiendo una normatividad muy clara, habiendo un reglamento de construcción muy claro, lo que no es comprensible es por qué no lo transmiten a las personas que se encargan de hacer todos estos trabajos en la vía pública, porque la legislación ahí está, sí. El reglamento de construcción ahí está, pero no se aplica. El problema es, como en muchas otras cosas que vivimos en nuestro país, es que podrán existir las normas, las reglas, los fundamentos teóricos para poder hacer las cosas bien, pero no las aplicamos. Y eso evita o dificulta enormemente el tránsito de las personas con discapacidad visual. Es realmente complejo. Déjame hacer un corte, ¿sí? Regresamos ahorita. Estamos hablando sobre la debilidad visual. La realidad de que, no obstante, puede haber reglamentos, normas, las autoridades no los cumplen. Y esta realidad de un desorden urbano, una enorme tolerancia a la discriminación, la exclusión, pues obviamente lleva a esta realidad de la exclusión. Miles de mexicanos que saben que no van a poder simplemente transitar con seguridad y que viven no solo la discapacidad, sino la pobreza, la falta de ingreso y también la falta de servicios, sobre todo de salud. Vamos a un corte y seguiremos hablando sobre la debilidad visual, la segunda causa de discapacidad que sin duda sigue siendo invisible, pese que históricamente la causa de la escuela de ciegos, para hablar de una institución importante del siglo XIX-XX, ha estado ahí, pero nuevamente nos encontramos un Estado, un gobierno que no cumple las normas, una sociedad que no se da cuenta de la exclusión que está realizando. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Según datos del INEGI, los estados de la República con mayor porcentaje de población con discapacidad visual son Campeche, Tabasco, Sonora, Coahuila, Quintana Roo y Veracruz, con más del 30% de su población. Camila, cerremos esta realidad de la exclusión. No solo hay una exclusión física, no solo hay exclusión por
falta de sensibilidad, lo llamaste. Es una exclusión que parece que se expresa en todos los espacios, públicos y privados. Y me decías en el corte que también hay estereotipos que se han construido y que siguen estando ahí. Claro, si siguiéramos con el ejercicio que nos propone Estela, de imaginarnos a una persona con discapacidad visual, pues quizá lo haríamos cantando en el metro, afuera de una iglesia, pidiendo limosna. Entonces no nos abrimos a la posibilidad de que una persona con discapacidad pueda estar en la escuela, pueda ser un profesionista, terminar una carrera, quizá participando en Naciones Unidas en la defensa de sus derechos. Eso nos cuesta mucho trabajo verlo. Y quizá lo que necesitaríamos es que también los medios de comunicación nos ayudaran a cambiar esa visión asistencial de la discapacidad, ¿no? O sea, porque regularmente las personas con discapacidad son las que se castigan, o son las personas que por sus acciones se van a ir al cielo y entonces, bueno, prácticamente son intocables, o son todos aquellos seres súper especiales, ¿no? No se reconocen como seres humanos como cualquier otra persona, con capacidades y con habilidades. Y sin duda este proceso tiene una parte, digamos, tan cuestionable, pero que habría que subrayar. Pese a que hay una ley de inclusión, sigue habiendo espacios públicos, gubernamentales, que excluyen. Sí existen. En cuanto a la inclusión, yo quisiera ahorita tomar el tema de lo que es la escuela pública y los niños con discapacidad visual. Lo complejo que es que la escuela pública reciba a un niño ciego es verdaderamente de llamar la atención. Aunque el niño tiene todo el derecho y sus papás conocen los derechos del niño, la escuela tiene una barrera por miedo. Casi siempre es por miedo, es por falta de conocimiento. Ignorancia sobre todas estas adecuaciones que se podrían necesitar. Realmente para este tipo de discapacidad son mínimas. El tema es que el maestro siempre se pregunta, y ahí sí yo puedo entenderlo, es ¿cómo le voy a enseñar matemáticas a este niño? ¿Cómo le voy a enseñar química? ¿Cómo le voy a enseñar física? ¿No? Nosotros cuando hacemos todo este proceso de inclusión, desde el kinder hasta que salen los muchachos para entrar al bachillerato, las preguntas más recurrentes están en el ámbito del área de las matemáticas. ¿Cómo es que tiene esta construcción simbólica? Nosotros le explicamos al docente que al niño hay que irlo llevando como hay que llevar a otros niños. Si nosotros, y esto ya tiene que ver con la ayuda que exista para apoyar a los maestros, evidentemente no todos los maestros tienen todos los conocimientos para poder enseñar a niños con una discapacidad en particular, pero sí tienen las habilidades porque 40 niños que están ahí son 40 niños distintos que aprenden de manera diferente, todos con un sistema. El tema es que les puede llegar a causar pánico el que tengan a un niño con baja visión. Pero a ver, platiquemos un caso. No sé, en esta ciudad una familia tiene un niño. Así es. Que tiene discapacidad visual. Incluso, ¿a dónde van? O sea, ¿cuáles son las...? Entiendo bien que el maestro, la mayoría o casi el 100% de las escuelas públicas de esta ciudad, seguramente, no tienen los elementos, no tienen la manera, hay ignorancia, hay enorme reticencia incluso, aparte de la discriminación. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿va a una escuela y le dicen no? Va a una escuela y le dicen no. Lo mandan a los centros de atención múltiple, que es un sistema que desarrolló la SEP para atender a niños con discapacidad. Y un niño con ceguera pura, sí, tiene todas las habilidades para estar en el sistema formal de la educación. No necesita estar en una escuela especial y no necesita estar en un centro de atención múltiple. ¿Cuántos de estos hay? ¿Dónde están? Los centros de atención múltiple, la SEP tiene distribuidos por la ciudad, desconozco el número realmente, pero son espacios a los que concurren niños con diferente tipo de discapacidad. Eso hace complejo, porque los niños empiezan a copiar diferentes estereotipos de otros. Entonces, los centros de atención múltiple son estos espacios educativos que la SEP ha puesto al servicio de la población para atender a estos niños que verdaderamente no podrían incluirse en el sistema educativo regular. En su mayoría, los niños con discapacidad que no tienen otra alteración en el desarrollo más que una discapacidad podrían estar perfectamente en el sistema público.
Ahora, ¿qué escuela van? Pues a la que los papás quieren. O sea, cuando nosotros elegimos una escuela para nuestros hijos, ¿qué pensamos? Pensamos en el entorno en el que queremos que se desenvuelva. Pensamos en los amigos que queremos que tenga. Pensamos en la cercanía que queremos que facilite el que el niño en un momento dado pueda ir y regresar, porque tal vez la mamá tiene también otras actividades que desarrollar. Entonces, la escuela es fundamental y la escuela debe de ser el espacio que los papás encuentren en donde su hijo desarrolla todas estas habilidades académicas que no desarrolla en los centros en donde el niño recibe atención. Pero estaríamos de acuerdo, Carmina, de que uno de los grandes pendientes, una de las grandes exigencias que debemos hacer es que se habilite, se logre apoyar todo el sistema público para que los niños, los jóvenes con discapacidad visual, que no tengan otras alteraciones, pudieran transitar. Y hablo también de la universidad pública, que también encontramos también esta enorme realidad de barreras físicas, pero también reticencias. Entonces sí es un pendiente importante, digamos, que sigue estando, por supuesto, viviendo el país. Claro, y que si hablamos del tema de la accesibilidad, no solamente está en la Ley General de Personas con Discapacidad, está en una Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que México promovió a nivel internacional y no se cumple, ese es el tema. Y bueno, es que también nosotros de pronto pensamos en accesibilidad y solamente lo hacemos desde la accesibilidad física. Y entonces decimos, bueno, es que si hay rampas, pues ya no hay ningún problema. Pero en el caso de las personas con discapacidad visual, la barrera más importante es el acceso a la información. Ya lo decía Estela, o sea, no es solamente la parte del entorno educativo la que tiene que sensibilizarse, también tenemos que tener materiales didácticos que puedan utilizar los niños para que efectivamente aseguremos la inclusión de las personas con discapacidad. En este momento hay un gran rezago en la elaboración de materiales, por ejemplo, los libros de texto en braille, o sea, no tenemos... Evidentemente están y se está haciendo un esfuerzo importante por parte de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, pero no es suficiente porque no se entregan ni en tiempo ni en forma y tampoco están llegando a todas las comunidades en donde hay personas con discapacidad visual. Entonces, bueno, estamos hablando de libros braille para niños ciegos, pero en el caso de las personas con baja visión también requerimos materiales en macrotipos o con letra ampliada para que ellos puedan trabajar en sus clases como lo hace cualquier otro niño. Y lo que está sucediendo es que quizá estos libros cuando llegan, pero en las versiones de 1 o 2 años anteriores y finalmente no es el mismo material que están manejando el resto de sus compañeros. Sí, se reproduce la exclusión. Pero déjeme hacer una pausa aquí y vamos, entonces, ¿qué tenemos? Ahorita regresamos a los faltantes, pero ¿qué es lo que tenemos? O sea, ¿cuáles son los apoyos que hay? ¿Cuáles son las ayudas? La Escuela Nacional de Ciegos, que es una estructura histórica, tenemos estos centros que nos comentamos. ¿Qué existe? Ahora, también existe un grupo de maestros que están incluidos en las escuelas públicas que se llama USAER, ¿sí? Los USAER, que también son de la SEP, son este grupo de maestros que entran en una escuela para ayudar a todos los niños que tengan rezago o una necesidad educativa particular. Eso sí tenemos. En muchos centros públicos, en muchas escuelas públicas, existe este servicio del USAER. Y ahí, ¿qué pasa? Bueno, pues viene el maestro, el niño sale del salón para que pueda ir al mismo ritmo que sus compañeros. Entonces, tenemos a los USAER, tenemos los centros de atención múltiple, tenemos la Escuela Nacional de Ciegos. Estas son las entidades del gobierno que están a disposición del público en general y que fuera de la Escuela Nacional de Ciegos, que está en la Ciudad de México, los servicios de la SEP sí están a nivel república. El tema es, como bien mencionaba Camerina, es que aunque llegue la maestra a ayudar al niño con discapacidad visual, ya sea que tenga ceguera o baja visión, el niño no cuenta con los materiales adecuados. O sea, yo quisiera que nos imagináramos que de repente la maestra dice, todos vamos a abrir el libro en la página 20 y vamos a hacer la lectura de la cigarra, y el niño abre y en la página 20 existe un tema totalmente distinto. Eso sí es discriminación en grado superlativo, porque no nada más es la falta de libro correcto, sino darle uno con engaño a la familia. Y eso se ha dado históricamente en este país. En el sexenio anterior, esto no les gusta que yo lo diga, pero en el sexenio anterior,
no se imprimió un solo libro en braille. Se perdió una generación de primero a sexto de niños porque no tenían materiales para estudiar. Pero existe, respondiendo a la pregunta que me dices, existe la CONALITEC, que es esta entidad en donde se... ¿Y se están haciendo emite. ahora? ¿Ahora sí se están haciendo? Están empezando a trabajar. O sea, llevamos 2 años y todavía no están listos. Todavía no están listos. Estamos con el rezago. Un estamos rezago, con el un tiempo avance encima. muy lento, muy gradual. Así es. Que finalmente el impacto es brutal porque es un tiempo que estos niños y familias no van a poder sacar. Así es. Vamos a un corte porque esta expresión de desigualdad tiene dimensiones más agudas, más trágicas, dejemos usar ese adjetivo. Yo puedo pensar en una niña indígena en una localidad aislada en donde realmente debe ser un proceso de absoluta exclusión. Y ahí nuevamente, si no se ha avanzado a 2 años, todavía no tenemos, digamos, acceso a un asunto tan básico, libros de texto en braille. Además gratuitos. Gratuitos. Me puedo imaginar lo que está pasando ahorita en alguna comunidad en que pues hay un rechazo total y la familia vive con su hija o hijo, digamos, recluido en su hogar por el miedo de que pase algo y tiene que ver nuevamente con esta invisibilidad. Vamos a un corte, estamos hablando sobre la realidad de un país que sigue excluyendo y discriminando a un país y sus gobiernos que avanzan muy lentamente, de una manera muy desigual y que sin duda necesitamos subrayar que el impacto de estas omisiones son impactos de vida que muchas veces ya no son reparables. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Según datos del INEGI, a nivel nacional, las causas de discapacidad visual se deben mayormente a problemas de enfermedad con 42.1% y edad avanzada con más del 25%. Con menor porcentaje, las de nacimiento y accidentes con 10.9% y 7.1% respectivamente. Camila, déjame seguir sobre esta idea porque creo que subraya la exclusión y discriminación. ¿Qué pasa en una localidad indígena? ¿Qué pasa en las localidades menor de 2.000 habitantes? Ahí, ¿qué está pasando actualmente? Porque si en estas ciudades no llegan libros de texto, si en estas ciudades hay discriminación por ignorancia en los sectores públicos, no hay accesibilidad, ¿qué está pasando ahí? Pues evidentemente en las comunidades todavía seguimos replicando un modelo típicamente asistencial de la discapacidad, en donde las personas con discapacidad son vistos como personas sujetos de cuidado todo el tiempo y toda la vida, ¿no? A las familias les da mucho miedo que las personas con discapacidad salgan a las comunidades. Y tenemos muchos casos en donde la gente con discapacidad se queda todavía dentro de sus hogares y en algunos casos ha habido cosas tan extremas como que han sido encadenados. Y evidentemente la exclusión se da por motivos de discapacidad, pero también por motivos de género, pero también por motivos quizá de ser niños o ser jóvenes o ser adultos. O sea, realmente es un gran problema. Es una gran tragedia que todavía tengamos segunda década del siglo XXI, estos niveles de exclusión. Pero por otra parte, en términos de qué tenemos, qué hay organizaciones como las que ustedes presiden, dirigen, que nuevamente tenemos esta realidad. Platíquenos qué hacen ustedes con esta dimensión. Hay muchas localidades o ciudades o entidades incluso que tienen también pocas organizaciones que asuman estas causas. ¿Cómo ven ustedes desde sus organizaciones la realidad de esta sociedad civil que asume apoyar la habilidad visual de distinta manera? Platíquenle al público, ¿qué están haciendo ustedes? Bueno, de manera general, la sociedad civil en este tema nos hemos organizado para romper con los internados que existían en las diferentes entidades de la República. Generalmente en el modelo anterior lo que sucedía es que existía la Escuela de Ciegos del Estado de San Luis, la Escuela de Ciegos del Estado de Querétaro, como existe la Escuela de Ciegos Nacional aquí en el Distrito Federal. Y entonces los niños eran enviados desde muy pequeños a estos internados para que les enseñaran las habilidades que necesitaban desarrollar y para que cursaran la escuela primaria en su caso. El caso es que el niño era
totalmente desarraigado de su familia y de su comunidad. El niño lo sacaban y vivía y en muchas ocasiones nunca más regresaban por él. Este era el modelo que existía hasta hace unos 15, 20 años. Hoy, afortunadamente, la sociedad civil nos hemos organizado y hemos creado diferentes instituciones en donde damos diferentes servicios. Yo podría hablar de que en el Distrito Federal tenemos al Comité Internacional Pro Ciegos, que atiende a jóvenes y adultos. Existe Megavisión, que es una institución que tiene un perfil muy particular, que son personas adultas que han perdido la vista. Esa es la característica, que hayan perdido la vista. Existe también esta entidad que ayuda a las personas ciegas que están organizadas en el centro, cuyo nombre en este momento se me escapa. Hay centros de rehabilitación como CADIVI, existe pues aquí la institución de mi compañera, Discapacitados Visuales, que se encarga de proveer todo este derecho al acceso a la información, que es un tema que ellos abanderan. Existe Ilumina, Ceguera y Baja Visión, que tiene una misión muy particular, que es la atención de niños. Curiosamente, entre los centros que ahorita mencioné, el beneficiario es un joven o adulto. Habemos muy pocas instituciones especializadas en la atención del niño desde recién nacido hasta que sale de la secundaria. Básicamente. ¿Tienes una idea del número y dónde están? O sea, ¿o están todos básicamente en la Ciudad de México? No, en la Ciudad de México existimos Ilumina, Ceguera y Baja Visión, existe CADIVI, que es un centro que depende del Hospital de Nuestra Señora de la Luz. Básicamente son los dos que tienen tradición. Existen otros pequeños que están en la periferia. Ahora, nuestro país, lo que es en el norte, tiene grandes instituciones que atienden a este colectivo. En Torreón existe una gran institución, en Chihuahua también. O sea, el norte del país cuenta con diferentes centros de la sociedad civil para ayudar a este colectivo. En donde no hay, es en el sur. Nuevamente ahí es sur-sureste, los lugares de mayor pobreza, marginación, pero también... Y además donde te decía que más discapacidad hay. Sí, Campeche y Tabasco, que Campeche y Tabasco, no existen estos espacios. Existen los espacios que platicábamos hace un rato de la SEP, de los Centros de Atención Múltiple, pero organizaciones como tal bien establecidas en el sur-sureste son contadas. Ajá. Y en ese sentido, sí. También hay organizaciones de la sociedad civil que se han dado a la tarea de formarse en coaliciones para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que me parece que ese es otro gran reto. Mucha gente con discapacidad no sabe que tiene derechos o no sabe cuáles son, ¿no? En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil formamos coaliciones, como en este caso la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos damos a la tarea de vincularnos con las entidades de gobierno para incidir en política pública, para que efectivamente todos esos beneficios que hay y todos esos derechos no se queden solamente en la ley, sino que aterricen y que sean realmente un apoyo a las personas con discapacidad. Cuando dices ayudar a la gente a exigir sus derechos, ¿promueven la organización de las personas con debilidad visual? O sea, ¿cómo logran hacer este paso entre lograr lo que yo comparto, que no hay exigibilidad de los derechos, hay desconocimiento, pero ustedes, ¿cómo lo hacen? ¿Qué hacen ustedes en la ciudad, en las entidades? Platícanos de tu organización. Claro, bueno, en el caso de nuestra organización nos aliamos a esta coalición junto con otras organizaciones que trabajan el tema de la discapacidad. Organizaciones tan importantes como es el caso de APAC, de CONFE, Libre Acceso, la Red Voz Pro Salud Mental, y bueno, juntas es más fácil que nos hagan caso las entidades de gobierno. Si cada quien trabaja de forma aislada, esto se hace más complicado. Y estamos incidiendo en procesos de armonización legislativa. Estamos yendo a cada uno de los estados y estamos trabajando con la gente con discapacidad para que conozca sus derechos. Pero además se están trabajando en versiones accesibles de todos los lineamientos legislativos que existen, tanto en la entidad como a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Porque si la gente no accede a estos materiales es porque quizá no hay la accesibilidad para ellos. No hay materiales en lengua de señas mexicana, no hay materiales en braille, no hay materiales en audio, no hay materiales en versiones de fácil lectura para personas con discapacidad intelectual. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es acercar toda esa información a la gente con discapacidad para que ya con la información se empoderen
y efectivamente pueden exigir esos derechos. Actualmente, no sé, cualquiera de las dos, ¿existe algún representante, un legislador local o federal con discapacidad visual? ¿Existe algún diputado local, diputado federal, senador que sea? Digo, porque también es la exclusión, digamos, política, o sea, no, más allá de que sin duda el Teletón ha tenido un enorme impacto en términos de promover y hacer visible la discapacidad motriz, pero también ha pasado este fenómeno que es una paradoja. Otras discapacidades como la ceguera o la visual, de pronto no están en las agendas. No son visibles en estos espacios. Y por otra parte, tampoco tenemos representantes, digamos, en las cámaras. Así es. Que no necesariamente por tener diversidad visual abanderan, pero tampoco yo veo una enorme o gente que abandere estas causas a nivel de las cámaras, de los congresos. Así es. Yo tengo conocimiento que en el año de 1994 Ignacio León Robles fue el primer asambleísta con discapacidad que tuvo nuestro país. De ahí, en el estado de Durango, Jaime Pérez Calzada solamente llegó a ser suplente de un diputado. Y en este momento, pues hay gente con discapacidad visual trabajando desde las comisiones de atención a grupos vulnerables, pero bueno, no necesariamente desde un cargo público, ¿no? No. En ese sentido, ya que estamos cerrando el tema de qué tenemos, en términos de salud, ¿qué existe? Hablamos de la parte educativa, en términos de salud, ¿cómo podrías valorar lo que tenemos, lo que se está haciendo, o seguimos una inercia que se hace poco, desigualmente, no necesariamente suficiente? Pero existe una iniciativa internacional, que es la Visión 2020, que lo que está buscando, lo que está pugnándose a nivel nacional a través de la Organización Mundial de la Salud, es a evitar la ceguera, que es evitable. Y para eso en México sí se han hecho campañas importantes en todo lo que es la eliminación de la ceguera de aquellas personas que tienen cataratas y cuya catarata es sujeta de intervención. Exactamente. Entonces sí se están haciendo campañas a nivel gobierno en asociación con los 3 grandes hospitales. Existen 3 grandes hospitales que tienen que ver con el tema de la visión en esta ciudad y yo diría a nivel Latinoamérica. Son el Conde de Valenciana, el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, el Hospital para Prevenir la Ceguera, que está en Coyoacán, y el Hospital de Nuestra Señora de la Luz. Y en unión con estos están haciendo campañas para llegar a pequeñas poblaciones, hablando de lo que es la discriminación de grupos que ya se encuentran alejados de las grandes urbes, sin acceso a la salud. Están haciendo campañas para llegar a esos espacios y poder ofrecer por lo menos este tema, el tema de la operación de catarata, que es hoy el principal instrumento que está utilizando la Secretaría de Salud para coadyuvar a este tema. El otro es, que ya lo están haciendo de manera particular estos hospitales, es la retinopatía diabética. Estar muy, muy atentos para poder cauterizar a tiempo cuando empieza a haber problemas en la retina como consecuencia de la diabetes. Y existen instituciones como Sala 1, es una organización que nació de dos jóvenes ingenieros que de alguna manera quisieron contribuir a partir de su talento y a partir de sus conocimientos en su país y crearon una organización que se llama Sala 1, que es apoyada tanto por el gobierno, los gobiernos en todos los, ya sea municipal, estatal o federal, que lo que está haciendo son operaciones de catarata de nivel masivo y a muy bajo costo, a muy, muy bajo costo. Entonces, a nivel salud, por ese lado es por donde están existiendo en este momento los apoyos, en todo lo que es el tema de catarata y en el que es el tema de también la retinopatía diabética. Las otras causas, como pueden ser el glaucoma, tienen mucho que ver con el nivel de estrés en el que vivimos, con la angustia con la que nos vamos moviendo y cómo va subiendo esto la presión arterial, y esto llega un momento en el que afecta totalmente la presión intraocular, ¿no? Entonces, en ese tema hay poco o nulo. Realmente. Nada realmente hecho. Y la tercera causa que decíamos que generaba discapacidad en nuestro país es entre los adultos mayores la degeneración macular. Y ahí no tenemos mucho que hacer porque eso es parte
del envejecimiento natural de nuestro que todos cuerpo, ¿no? estamos viviendo y viviremos. Y viviremos, así es. Vamos a un corte, estamos hablando sobre la discapacidad visual. Realidad de que tenemos nuevamente acciones importantes, no necesariamente nacionales, no necesariamente las suficientes, y que sin duda llevan a que muchos mexicanos vivan exclusión, discriminación. Vamos a un corte y regresamos a la última sección de México Social. Entonces ahorita vamos allá a la parte 1. Según datos del INEGI, el porcentaje de población mexicana con discapacidad visual por grupo de edad del total de la población nacional, el 27.2% tiene problemas de discapacidad visual. El grupo de adultos y adultos mayores son los más vulnerables con más de 28% cada uno. Les siguen los jóvenes con 23.5% y los niños alcanzan casi el 18% de la población nacional. También estamos en el último bloque y siempre tratamos que en esta parte podamos decir qué se requiere hacer, cuáles son las prioridades, cuáles son las urgencias, qué podríamos decirles en el deseo de que nos escuchen las autoridades, los responsables, cuáles serían para ti las prioridades, por dónde tenemos que empezar, qué tenemos que hacer. A ver, yo empezaría con el fortalecimiento del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Me parece que la vinculación con la sociedad civil es muy importante. El gobierno puede tener las mejores intenciones de atender a la población con discapacidad, pero si no tiene esos asesores desde la sociedad civil que le digan cómo hacerlo, me parece que nos estamos quedando cortos. A ver, déjame empezar ahí. Sí. Para nuestra audiencia, el gobierno federal tiene un organismo que está sectorizado en Cedesol, que se llama CONADIS, y cuando me dices que este espacio gubernamental no tiene asesores, no tiene el consejo consultivo, no tiene articulado un proceso de consulta, ¿a qué te estás refiriendo? Claro, a 2 años de esta administración aún no se ha conformado la Asamblea Consultiva, que es el órgano de representación de la sociedad civil y que tendría que estar conformado por un representante de cada entidad federativa, así como por especialistas en el área de discapacidad, que pueden ser académicos, pero también por organizaciones de la sociedad civil que tengan incidencia a nivel nacional. Es una estructura que está mandatada. Así es. Y que no se ha conformado, con lo cual no hay este diálogo. Exacto, no se ha conformado. A 2 años de la administración federal. Así es, y necesitamos tener esa vinculación con gobierno para incidir en política pública, pero eso es una obligación del CONADIS, generar este espacio de intercambio. Sí, es una omisión, yo diría, inaceptable. No hay ninguna razón más que omisión y responsabilidad de quien sea el titular de este organismo. ¿Qué otra prioridad tendrías tú? Claro, me parece también muy importante respecto al tema de acceso a la información que México ratifique un tratado como lo es el Tratado de Marrakech, que promueve el acceso a la información para personas con discapacidad. Estábamos hablando de que no hay versiones accesibles para que la gente tenga acceso a la información y este tratado internacional lo que busca es eso, darle herramientas a las personas con discapacidad para que puedan exigir que existan versiones accesibles de todos los documentos que se hacen públicos. Este convenio está, no sé, ha llegado al Senado, ¿dónde está este? La ratificación correspondería al Senado y no se ha ratificado. Y la verdad es que es incongruente, porque si México promueve una convención de derechos de personas con discapacidad y de pronto se omite esta ratificación. Hay un retroceso, porque de un liderazgo que se tuvo el siglo pasado, de pronto parece que no estamos en la agenda. Así es. Y entonces es muy importante que se ratifique. Ya se firmó en julio pasado, a 2 días de vencer el plazo para poder hacerlo. Y bueno, México tendría que liderar este proyecto y no lo está haciendo. Hay países como Perú, como Paraguay que ya lo hicieron y pues México también esperaríamos que lo hiciera a la brevedad. Más bien exigiríamos que lo haga. Así es. Porque realmente esto le espera y tiene consecuencias, como han ustedes señalado. Por supuesto, y quizá otro tema también que está relacionado con eso es la armonización legislativa. Nosotros estamos convencidos que mientras las políticas no cambien, o sea, los beneficios no van a bajar a la gente con discapacidad. Y tiene que ser a todos, no solamente a unos cuantos. En ese sentido, muy brevemente, o sea, ¿cuál es el estatus de la situación legislativa en las entidades? Quiero entender que me estás diciendo que hay una legislación heterogénea, no necesariamente
que esté estructurada según los principios de la Convención. ¿A eso te refieres? Así es, que necesitamos incidir en la Ley General de Educación, en la Ley del Trabajo, en la Ley Federal del Derecho de Autor, para que todo eso que señala la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad efectivamente se aterrice en la legislación nacional y podamos exigirlo. Claro. Luz, ¿qué prioridades podrías poner tú en la agenda, digamos, inmediata del 2015, para hablar de una manera muy concreta? La elaboración de los libros de texto gratuito en los formatos que los niños con discapacidad visual lo requieren. Que existan los libros impresos en braille y los libros en macrotipo en tiempo y forma, no 2 años después y no guardados en una bodega aquí en algún lugar de esta ciudad. Entonces, la primera prioridad que yo pondría es esa, porque necesitamos asegurar que los niños mejoren sus niveles académicos. La segunda, yo diría, en México todavía existe lo que se llama la retinopatía del prematuro. Y esta es una inmadurez de la retina cuando el niño nace muy prematuro, precisamente. Bueno, en el tamiz del neonatal debería de ser obligatorio, como lo es en la mayoría de los países, que se haga un examen que se llama potenciales evocados visuales. ¿Qué es lo que hace esto? Detecta si hay alguna inmadurez en la retina e inmediatamente lo sella. ¿Actualmente no está? Actualmente no es obligatorio en el tamiz. Es obligatorio, por ejemplo, ya lograron las personas con discapacidad auditiva que en el tamiz el potencial ¿Cuál es el tamiz? ¿Podrías explicarnos exactamente? El tamiz es cuando un bebé nace, le hacen una serie de exámenes, una serie de pruebas, y entonces dicen si está en lo normal o si está fuera del rango que se espera en diferentes Entonces, de los temas. más de 2 millones de niños que nacen en nuestro país cada año, no se hace esta prueba que podría detectar oportunamente. Que podría evitar la ceguera en los niños. Por lo menos la que es producto de la retinopatía del prematuro, que quiere decir que la retina todavía no está madura y por lo tanto no está totalmente adherida. Entonces empieza a desprender, lo que hay que hacer es sellarla. Es muy sencillo lo que hay que hacer y con eso se evita que el niño quede ciego. ¿Y el examen es muy sencillo? El examen es sencillo. El examen se llama potenciales evocados visuales y es sencillo. Entonces, que esto exista en todos los hospitales públicos. Esa sería mi segunda prioridad. Y la tercera es ofrecer a los docentes, tanto de escuelas públicas como privados, formación y capacitación para poder recibir en sus salones a los niños con discapacidad visual. Esas son las 3 cosas que yo pondría en este momento en la agenda, refiriéndome a niños, refiriéndome a jóvenes, el acceso a la información que les va a dar acceso a la educación y acceso a la cultura, y eso eminentemente les va a llevar al acceso laboral, ¿no? Entonces, este tema, hoy se habla mucho de la responsabilidad social, de las empresas socialmente responsables. Tendríamos que revisar algún día ese tema de lo que son empresas socialmente responsables. Que es un gran tema y a ver si nada más consiste en ver el prado de enfrente, sino ¿en qué implica esto de ser una empresa Sí, yo creo que es un tema responsable? Incluso para un programa, porque hemos abusado del término y hoy vemos que hay organizaciones que incluso premian, y puede ser asuntos sumamente simbólicos hacia adentro y no necesariamente muestran esta solidaridad que debe estar. Exactamente. Hay un tema de las prioridades que no quisiera su opinión, el tema de este desorden urbano, esta realidad de que no se cumplen las normas pues establecidas y reglamentos, o sea, parece que hay una misión. Claro, es que parece como de primaria, ¿no? Así es, ya es está tan la básico normatividad, es tan básico que por eso llama la atención, de decir, como si en una delegación, la que sea, de esta ciudad, ya tienen la normatividad, ya tienen los reglamentos, ya tienen absolutamente todo el material que se requiere para que las vías públicas sean totalmente accesibles y que no lo bajen a sus trabajadores, me parece verdaderamente inaceptable. Inaceptable. Pero yo creo que previo a este tema de la accesibilidad tienen que haber evaluaciones de accesibilidad, porque si no de pronto pareciera que si tú vas a poner una guía de piso, entonces tiene que ser la guía de piso en todos lados. Y no, solamente necesitamos darles algunos indicadores a las personas con discapacidad, en este caso visual, para que ellos puedan tener una circulación de forma regular, ¿no? Igual el tema de la señalización en sistema braille, ¿no? En los espacios públicos y privados también está en la legislación, y lo que tendríamos que enseñarles desde la sociedad civil, desde las propias personas con discapacidad, es en dónde queremos
todos esos espacios de señalización, porque no es que en todos los lugares vayamos a poner... Si no es esta parte, digamos, que de pronto se habla de discapacidad y se ponen a hacer rampas, Exacto. y como si eso fuera suficiente, rampas que no tienen ni siquiera la las pendientes adecuadas o los Así espacios, y después son tomadas. Entonces también hay mucha simulación. Así es. Que hablamos, ahorita que hablabas de estas líneas para seguir, Las guías de piso. Ajá. guías de piso, no necesariamente es lo que necesitamos en todas partes de la misma manera. Quiero imaginar, no sé si hay guías de piso en el metro en esta ciudad, no sé si existan. En el metro no. Hay una... En algunos. En algunos. Ajá. Nuevamente esta parte en es igual, hay estaciones que sí, otras que no. Antiguos, pero Y en el Metrobús sí hay. también sería Ajá. importante que nos educaran a las personas que usamos Así el es. metro en que tenemos que mantener limpias esas vías, porque ahorita recuerdo la estación de Tacubaya existe, pero está llena de basura, de agua, de... Sí, o sea, nuevamente, están ahí, pero no sirven para nada. Y además las rutas también accesibles, porque no solamente es cuando llegas a ese espacio, sino cómo llegas Sí. a ese espacio y que realmente puedas hacer uso de él, ¿no? digamos- En el caso del Metrobús, yo pienso, o sea, las zonas cercanas para el acceso a Metrobús tienen que ser accesibles para que las personas puedan llegar. Si no, puedes tener un transporte muy accesible, pero si no puedes llegar, Sí, ¿cuál es el por más que chiste? haya empleo después de eso, lamentablemente se acaba el tiempo. Quiero agradecerles enormemente Muchas que han gracias, estado en el gracias. Estudio México Social. Creo que hay que hacer mucho más énfasis de todo lo que ustedes han mencionado. Espero pronto hacer un nuevo programa. Y sin duda queda esta realidad, nuevamente, una población que vive la invisibilidad y que pese a que hay leyes, reglamentos, no se cumplen. Tenemos omisiones realmente inaceptables, que no hayan los libros de texto oportunamente. Tenemos la realidad de esta discriminación y exclusión que se vive. Sin duda, la discapacidad marcada por la debilidad visual y la ceguera sigue siendo uno de los grandes pendientes y tenemos que hacer mucho más rápido para lograr este México social en que todos, sobre todo los más vulnerables, tengan acceso a sus derechos. Muchas gracias por estar en el Estudio México Muchas Social y muchas gracias, gracias a María ustedes Luz. por acompañarnos nuevamente.